Señor, ahora queremos disponernos a escuchar tu palabra. Habla nuestra vida, instrúyenos a través de tu palabra, mi Rey amado. Tú eres bueno, tú eres precioso. Gracias por las vidas dispuestas en esta noche. Gracias por lo que hemos entonado. Gracias por lo que hemos cantado, mi Jesús. Esperamos que tú te agrades de lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Queremos adorarte, mi Rey. Te bendecimos y exaltamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él merece gloria, merece honra, merece alabanza en esta preciosa noche. Gracias, mi Jesús. Gracias, 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 mi Rey amado, por lo que tú haces, bendito Dios, por lo que estás haciendo en casa de oración. Te alabamos, te alabamos. Fuerte ese aplauso para el que vive, para el que reina por los siglos de los siglos, Jesús. Gracias, mi Rey. Tome su lugar, hermano. No esté tan cómodo porque si no se me duerme. Y con esta melodía de fondo más. Gloria a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Sí están en bendición? Estar en bendiciones no es que no tenga problemas, sino tener a su favor al que le fortalece, al que le puede ayudar en todo ese camino difícil que se presenta delante de nosotros constantemente. Amén. Seguir confiando, seguir dándole la gloria, seguir alabando su nombre y luchar por no separarnos, por no dejarnos llevar por las situaciones. A veces los cristianos nos portamos de una manera tan débil delante de las situaciones, y esto es como cuando, no sé si de pronto usted sea de esas personas o conozca a alguien que sale a hacer alguna compra y sale por una cubeta de huevos y hasta horno microondas compra, buscando necesidades porque está barato, porque me pareció bonito, y tenemos serie de excusas. Entonces a veces con Dios nosotros ponemos excusas donde no tienen que haber, y después ¿sabe a quién culpamos? Al diablo, ¿no? Y en su mayor extremos, entonces decimos que es que Dios no nos quiere, que Dios se olvidó de nosotros. Y vivimos en un constante de no aprovechar las bendiciones de Dios, las oportunidades que Dios nos da constantemente. Porque eso es lo que tú y yo estamos viviendo, oportunidades. Las bendiciones de Dios siempre han estado y estarán frente a nosotros. Nosotros decidimos qué hacer con esas oportunidades. Amén. Vamos, el miércoles hablamos un poco sobre la sanidad espiritual. El tema de la sanidad espiritual lo entendimos que está arraigado, está entrelazado 100% a la obediencia a Cristo en muchas áreas. Cuando obedecemos al Señor, nosotros tenemos sanidad, tenemos restauración. Y muchas veces nos hemos encerrado en el frasco o en la oración de estar reprendiendo cosas que ni existen, que solamente es dar pasos de obediencia. Y cuando nosotros obedecemos, todo se soluciona. Y ahorita, hace un momento orando, hay personas, escúchenme bien de pronto esta historia, esta anécdota o este ejemplo. Hay personas que aún quebrantan su corazón delante de Dios y lloran por alguna situación que les sucedió. Un ejemplo, que alguien le fue infiel.
Eso se siente feo. Yo no sé si, yo pienso que todos los que estamos aquí en algún momento nos fueron infieles. O tuvimos esos momentos donde sufrimos tanto un dolor en el corazón por alguna persona. Y eso se siente feo. Uno siente como que ese dolor nunca se va a ir. Y hay personas tan débiles en esos momentos que pueden hasta suicidarse. ¿Qué pasa? Venimos a Dios y muchas de esas personas pueden arrodillarse, levantar sus manos y llorar y decirle: Señor, quítame este dolor, no quiero más este dolor. Y le decimos: se siente muy feo, no puedo más con esto es muy difícil. Y el Señor le da una palabra, sea por medio del líder, del pastor, porque esa persona abrió la Biblia y la palabra era perdonar. Perdonar. Entonces, esa persona le está pidiendo a Dios una solución y Dios se la está dando. ¿Y por qué no va y lo hace? Porque ahí mismo empieza a buscarle peros a lo que Dios le está hablando. No, pero es que ¿por qué? Y tenemos, ahora vamos a hablar un poco sobre esto, sobre el destruir las fortalezas. Hay personas que siendo cristianos todavía piensan que hay gente que no tiene perdón de Dios. Pero ¿sabe por qué piensan eso? Porque esas personas los hirieron y los ofendieron a ellos. Eso es una fortaleza que debe ser derribada en el nombre de Jesús. Todos tenemos perdón de Dios. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a Dios con una actitud correcta, creer. Formas de enfrentar al enemigo. Recuerden, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a llevar buenas nuevas, a sanar a los oprimidos, a dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Y eso está hablando de la sanidad, de todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y hablamos un poco que si nosotros no obedecemos a Dios, nunca vamos a obtener esa sanidad. Así nos reventemos orando, así usted ayune los 40 días, pero si usted no le obedece al Señor, no toma la decisión de humillarse delante de Cristo y obedecer a su palabra, vamos a seguir cargando con eso todo el tiempo. Y vamos a sufrir, y nos vamos a lamentar, y nos va a doler, mientras que la persona que nos ofendió está tan tranquila. ¿Y qué es lo que pasa? Que el enemigo toma ventaja de esto. El enemigo toma ventaja cuando hay un sentimiento negativo en tu corazón. El diablo toma ventaja. El enemigo toma ventaja y viene a susurrarte, a decirte: si ves que no te quiere, si ves que no te ama, si ves que no esto, que esto, y empieza a alimentar. Satanás y sus demonios, alimentar ese sentimiento que alguien puso porque ni siquiera lo pone el diablo, porque es una ofensa que alguien nos hizo. Y ahí es donde el diablo empieza a trabajar. Mire, les voy a recomendar, hay unas caricaturas, unos muñecos animados, se llaman Ladybug. Es de una mariquita y un gato. Unos muchachos de universidad o de colegio que son supuestamente dos superhéroes. Pero hay alguien malo, que yo le digo que ese es el diablo, que está viendo todo lo que sucede. Está muy pendiente de ver lo que sucede en el colegio, cuando ellos van al parque, todo su entorno. Está muy pendiente. Y cuando dos discuten por alguna razón, él envía una mariposa negra y dice: esta es mi oportunidad.
y envía una mariposa negra para que tome el control de una de esas personas que estaban discutiendo. Entonces como que mete algo en el corazón de esa persona y esa persona empieza a dejarse controlar por eso. O sea, ¿qué pasó? Él aprovechó esa discusión, ese problema, esa situación. Hermanos, así es el diablo. Ahora no le estoy diciendo, mire un capítulo, para que más o menos usted entienda de lo que yo le estoy hablando. A veces al ver una película o algo, como que, oiga, sí. Y yo lo miré un día, estaba yo con mi hija, así actúa el diablo. ¿Por qué? Yo entendí que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no debemos ignorar las maquinaciones. Entonces, hermanos, si tú no sanas tu corazón, si tú no pides perdón, si tú no dejas de odiar, si tú no dejas esa tristeza porque te miraron, porque no te miraron, porque te quieren, porque no te quieren, porque te dieron, porque a él sí, porque a él no, porque me echó, porque me despidió, porque me terminó, por lo que sea. ¿Saben que convertimos las excusas aún en fortalezas? Porque las excusas en los cristianos están a pedir de boca. Pero y eso hasta versículos le ponemos. Nos volvemos maestros. Formas de enfrentar al enemigo. La primera y la más importante: resistirlo. Alguien me escribió hace poco: pastor, ¿uno puede reprender al diablo? Yo le escribí: no, la Biblia no muestra que el diablo se reprenda. 2, el diablo no es omnipresente. A veces nos enfrascamos y vamos a pisarle la cola al diablo y vamos a partirle los cuernos y lo estamos reprendiendo. Él no es omnipresente. Él no está en todo lugar. Pero créanme que aparece cuando tiene que aparecer, si le abrimos la puerta. Pero los demonios sí están. O sea, aún otra es no ignorar sus maquinaciones, pero ya explicamos ese. Resistir. ¿Qué dice Santiago capítulo 4 versículo 7? Es muy importante, y aquí hay dos palabras que debemos nosotros tener claro en nuestro corazón. La primera es someteos. Pero ¿a quién es que tenemos que someternos? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Someterse. Hermanos, ¿cuánta falta le hace a la iglesia someterse al Señor? Ahora, ¿qué es someterse? Someterse es estar bajo el dominio de alguien. Eso, tú aceptas por amor, por sabiduría, que te conviene estar bajo el dominio de alguien. ¿Quién es ese alguien? Dios. O sea, Señor, domíname. Señor, contrólame. Guía mi vida, mis pasos, mi mente. Quiero estar bajo tu dominio, porque antes estábamos bajo el dominio ¿de quién? Estábamos sometidos delante de Satanás. Someteos pues a Dios, y aquí viene el primer punto: resistid al diablo. ¿Qué tenemos que hacer? Resistirlo. ¿Qué es resistirlo? Resistirlo es oponerse. Ya lo habíamos explicado antes. Oponernos. Tú y yo debemos oponernos a todo lo que el diablo quiere hacer. Si el diablo quiere llenarte de enojo, oponte a eso, y no le voy a dar gusto. Mire, cuando yo entendí con esto, y yo esto se lo digo a los casados, a los que crean tener amigos, a lo que sea, en una relación con alguien, cuando se presente una situación de discusión, no le den gusto al diablo, opóngase.
Opóngase. Yo no, mire hermano, yo con mi esposa peleábamos, nos dejábamos de hablar. Eso era un silencio sepulcral, como cuando usted entraba a la biblioteca y se sentía un ambiente feo. Y yo les he contado, hermano, y se los he dicho a manera de chiste, pero es muy en serio. Y empieza el diablo a tomar ventaja. Entonces, si yo peleo con mi esposa, si discuto por alguna razón, la que sea, sea que yo tenga o no tenga la razón, si yo no me someto a Dios en ese momento, o sea, de empezar a hacerme la pregunta, bueno Señor, estoy peleando con ella, me sacó el mal genio, pero yo quiero someterme a ti, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice el Señor? Vaya y pídale perdón. Vaya, dele un abrazo. Rompa ese silencio. No deje que el sol caiga sobre vuestro enojo. Listo, me dice el Señor, está airado, pero no peque. Y si yo obedezco esto, estoy sometido ¿a quién? A Dios. Pero también al mismo tiempo estoy resistiendo al diablo. No le voy a dar gusto, porque aún estoy perdiendo mi tiempo dejando de hablarle a una mujer tan maravillosa. ¿Y qué ganamos? A lo último, al final, ¿qué nos toca hacer con nuestro orgullo? Aquellos que es que yo no me dejo, y es que no sé qué, y es que a mí nadie me la monta. ¿Qué nos toca hacer con nuestro orgullo? Con nuestra propia opinión. Y la mente nos vuela, ¿no? A los que conocemos un poquito de Biblia, a ver si encontramos un versículo que me halle la razón. A ver. No, hermanos, someteos pues a Dios. Y yo lo resisto. Si alguien, yo me entero que alguien habló mal de mí, lo voy a resistir. ¿Qué dice la Biblia? Si tu hermano peca contra ti, ve, estando tú y él solo. No dice cuénteselo al barrio, cuénteselo a un hermano. No, tú y él solos. Eso es someterse a Dios. Ay, pero es que me ofendió. Eso dice el Señor. Eso es someterse a Dios, sin ponernos a buscarle el pero. Ay, pero Señor, ay, pero Señor, ay, pero Señor. Y el diablo está ahí esperando. No le pida perdón, no se acerque. Ahí está el diablo mirando a ver cómo. Pero tú estás resistiéndolo. Voy a ir a pedirle perdón. Me importa 5 mi orgullo. Porque a la final, ¿dónde va a quedar el orgullo? El orgullo, decía mi mamá, sirve para 3 cosas. Porque ella me cantaba esa canción: pa' nada y pa' nada. O a alguno le ha servido el orgullo para algo, ¿cierto? El más orgulloso se ha dado cuenta, le ha tocado bajarle. Ahora, mire la consecuencia de someternos a Dios y resistir al diablo. No hay que reprenderlo. ¿Qué hace el diablo? Huirá de vosotros. Si tú cumples con someterte a Dios y resistir al diablo, oponerte a lo que Él quiere sobre cualquier cosa, oponerte, ir en contra de la maldad, del odio, del rencor. Mire, esta es una frase: tú y yo debemos pararnos duro frente a las acechanzas de Satanás. Otro significado de someterse es verse convencido a obedecer y seguir la voluntad de otro. Verse como convencido. Mira, hermano, usted tiene que salir convencido que pedir perdón es la mejor solución, que arreglar las cosas con tu prójimo es la mejor solución. No porque te estés sometiendo al prójimo, sino que te estás sometiendo a la voluntad de otro, y ese otro es Dios. Tú no te humillas delante de nadie, tú te humillas delante de Dios.
Eso también tuve yo que entenderlo. Yo tenía como rodillas muy derechas para uno postrarse delante de Dios. Y uno no lo hacía, y uno se creía que podía tener el mundo a sus pies. Y a nosotros es a los que nos toca estar a los pies del Creador del mundo. En obediencia, escúchenme bien, porque es en obediencia. Usted puede arrodillarse, pero si no estamos en obediencia, de nada sirve. Oponerse, rechazar, enfrentarse contra cualquier opresión satánica, no permitiéndole entrar a mi territorio. ¿Recuerdan qué es la sanidad interior? Es recuperar los terrenos que nosotros mismos le hemos entregado al enemigo. Entonces, con el conocimiento de Dios, yo me opongo, yo rechazo y me enfrento. Escúchenme bien, la Biblia habla de pelear la buena batalla de la fe. Me enfrento. Yo me enfrento contra cualquier opresión. Y no le permito, hermano, no le cedamos espacios de nuestra vida al enemigo. Y menos espacios de nuestra familia. No se los cedamos ni por un momento, ni por un minuto. Porque es que me dio rabia, porque es que yo creo tener razón. Por más que tú y yo creamos tener razón, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, para saber si ese actuar es el correcto. Muchas veces creemos tener la razón y eso se convierte en otra fortaleza. Miremos Efesios 4, 27. No, perdón, vamos a ir primera de Pedro 5, 9 para terminar este punto de resistir. Primera de Pedro 5, 9, desde el 8. Primera de Pedro 5, 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, ¿qué tenemos que hacer? Resistir. Al cual, ese es Satanás cuando dice sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, y a ese adversario que es el diablo, debemos resistir firmes. ¿En qué? En la fe. O sea, permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, resistir en la fe. Y miren lo que dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y este nos deja una mejor enseñanza, porque dice sabiendo que los mismos padecimientos. ¿Cuáles padecimientos? Es esos que tus heridas, tus dolores, todo eso que te causaron, que a veces piensas que solamente es contigo. No, muchos a nivel del mundo están luchando con padecimientos inclusive peores. Escúcheme bien, pero tú y yo, ¿qué dice la Biblia? Debemos resistir firmes en la fe. No lo vayas a intentar hacer a tu manera. No lo vayas a intentar hacer en tus métodos, en tus fuerzas. Puedes salir lastimado. Puedes salir peor de lo que estabas. ¿Qué debemos hacer? Resistir firmes en la fe. En la fe, hermanos, en la palabra, en creer en el Hijo de Dios. Otro punto, Efesios 4, 27. Efesios 4, 27. Primero es resistir. El segundo es no darle lugar al diablo. Muchas veces
le damos lugar, le damos espacios. Muchas veces le abrimos la puerta de nuestro hogar, de nuestro corazón. Muchas veces permitimos, como muy amigablemente, diciéndole al diablo: siga, haga lo que quiera. Le damos lugar. Este versículo es muy corto. Es un sencillo mandamiento: ni deis lugar al diablo. Pero ¿cuál es el contexto? ¿De qué nos está hablando? Nos habla de la nueva vida en Cristo. Y tener una nueva vida en Cristo, no debemos darle lugar al diablo. Mire de lo que viene hablando desde el 24. Dice: vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad. Cuando tú hablas la verdad y desechas la mentira, ¿qué estás haciendo? No le estás dando lugar al diablo. Cuando hablas, vives, andas, caminas con la verdad. Cada uno con su prójimo. Hablar la verdad, cada uno entre nosotros, porque somos miembros los unos de los otros. Mire aquí nuevamente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, el enojo, hermanos, es el que da lugar al diablo. Cuando ya... ¿Y qué sigue en el 28? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Entonces, tú y yo, ese no darle lugar al diablo es no cederle terreno. No cederle terreno. Miren, hermanos, con esto de hablar la verdad, miremos un ejemplo. ¿Cuántos nos hemos encontrado frente a una situación donde una mentira nos puede salvar de un problema? Así físicamente, que usted dice: si yo digo que no fui, me quito el problema de encima. Yo creo que todos en algún momento, tentados a decir una mentira para salir libres de un problema, pero en el momento que uno dice esa mentira, ¿delante de quién está quedando mal? Mal delante de Dios y bien delante del diablo. El diablo va a decir: muy bien, eso era lo que quería. Y ahí automáticamente, ¿qué estamos haciendo? Cediéndole terreno. Y escúchenme bien, hay una característica de Satanás que nos hace caer, nos hace fallar, nos hace pecar, nos hace equivocarnos. ¿Y saben qué hace después? Nos señala, nos juzga. Si ve, usted no podía, yo sabía que usted iba a caer, usted es un débil, ahora cómo va a volver a esa iglesia. Si ve, allá todos lo van a señalar, lo van a criticar, lo van a juzgar. ¿Qué hace la persona? No vuelve. Eso sucede cuando le creemos más al diablo que a Dios, porque Él está, Dios, con sus brazos abiertos, dispuestos a recibirnos, a que nosotros reconozcamos nuestro error, nuestras equivocaciones, nuestras fallas, que le entreguemos esa carga que puede haber en nuestro corazón. Muchas veces el hablar mentiras es: no tengo nada, yo estoy bien. Muchas veces mentimos diciendo: estoy bendecido, prosperado y en victoria. Y está como si le hubiera pasado una tractomula hacia adelante y en reversa. Estoy triste, estoy agobiado, sí tengo un problema. Hermano, hermana, pastor, pastora, oren por mí, por favor. Les recomiendo, estamos pasando una situación difícil, pero no te engañes ni quieras engañar a Dios, porque eso no es hablar la verdad. Tengo un problema que, mejor dicho, no le encuentro solución y no, estoy bendecido. Declárelo, declárelo. Sí, síganlo declarando. Si usted tiene un problema de este tamaño y usted declara que no tiene problemas, pues ¿cómo Dios va a venir a solucionárselo?
Si usted está declarando, ¿qué es más poderoso, la declaración o el Dios al cual servimos? Ese declarar cada vez tenemos que hacerlo hacia un lado. Mucha gente ha muerto declarando, porque no se trata de yo declaro y yo decreto. Se trata de Señor, haz tu voluntad. No cederle terreno, no darle lugar al diablo. 3. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Aquí estamos hablando del diablo. Ya vamos a hablar un poquitico de los demonios. ¿Qué dice Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11? Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y sabe aquí de qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? Mire, hay unos versículos más arriba. ¿De qué está hablando? Del perdón. Del perdón. Cuando tú no perdonas, tú dejas que Satanás gane ventaja. Ahí, mire, si versículo 10: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo exhortando a los corintios para perdonar. Perdonen, no le den lugar al diablo, no dejen que Satanás gane ventaja. Pero la pregunta es: ¿por qué al ser humano le cuesta tanto perdonar? Yo digo, es lógico. El perdón es un tema netamente espiritual. Pues como que no podemos esperar mucho del de afuera, ¿cierto? Pero ¿por qué al cristiano le cuesta tanto perdonar? Y es una sola palabra. Se llama orgullo. Orgullo, uno de los principios de Satanás. Satanás, siendo Luzbel, se enorgulleció. No entendía que sobre él había alguien alto, sublime, maravilloso, todopoderoso, y quiso hacerse semejante a él. Y a veces nosotros decimos: no me humillo, no esto, no esto, no esto, y caminamos con orgullo y dejamos que Satanás gane ventaja en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al no perdonar, ese odio, ese resentimiento, esa tristeza va creciendo, va incrementando, te va haciendo más daño. Y podrás verte muy bonito vestido por fuera, demasiado hermoso, la ropa más cara, el celular más caro, pero ¿cómo estás por dentro dejando que Satanás tome ventaja? Y otro punto es no ignorar sus maquinaciones. No ignorar sus maquinaciones en el griego es noemata. Noemata. ¿Y qué es su significado? Es fruto de un pensamiento bien calculado. ¿Qué hace Satanás? Calcula muy bien sus cosas. Las tiene muy fríamente calculadas. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un adversario que calcula muy bien sus cosas y quiere ganarnos ventaja, ¿cómo debe ser su actuar y mi actuar frente a él? Y hoy el cristiano vive poniéndole pañitos de agua tibia a las cosas. ¿Y saben qué dicen? Eso no pasa nada. No, eso mañana. El domingo voy al culto.
¿Eso para qué orar? A esas vigilias no va nadie. A esos ayunos no va nadie. Eso, y miren, y esas personas que piensan de esa manera, ojalá pudiéramos verles sus corazones. O sea, imagínense, hermano, pensemos, si nosotros tenemos problemas, que nos esforzamos por congregarnos, ¿cómo puede tener el corazón una persona que no lo hace? Primero, ahí hay que mirar el por qué no lo hace. ¿Qué puede tener en su corazón? Y usted se lo encuentra por la calle y ¿qué le dice? Pastor, yo en mi casa leo la Biblia y oro. Bueno, ¿para qué Dios? ¿Para qué congregarse? ¿Qué man? Estamos perdiendo el tiempo usted y yo. Hermano, muéstreme el versículo. Y estamos dejando que Satanás tome ventaja. ¿Ya lo sacó? ¿Sí saben que el primer síntoma de que un cristiano se está alejando de Dios es dejar de congregarse? ¿Sí sabe usted eso? Ese es el primer síntoma. Y ese síntoma va acompañado de: no pasa nada, estoy bien, no me duele nada. Al contrario, desde que dejé de ir por allá, hasta me aumentaron el sueldo. ¿Qué está pasando ahí? Satanás actuando, tomando ventaja, dándote cosas materiales para que tú pienses que, oiga, me está yendo como mejor, ¿no? El diablo no tiene problema en entregar materialmente, económicamente, lo que le pidan. Él no tiene problema. Dios no es que tenga problema, pero Dios no lo hace, porque es que Dios no envió a su Hijo a la cruz para hacernos ricos, ni para que tuviéramos todos los bienes materiales que necesitamos. Y Dios sabe que eso corrompe nuestros corazones. No le des ventaja. Hermano, si hay amargura, si hay odio, eso está tomando ventaja. Eso toma ventaja, porque Él está maquinando, calculando fríamente en su mente. Ay, pues como estos dos no están hablando, ¿sí? No se hablan estos dos, por esto viven, a ver, ¿qué es lo que Albeiro, ya sé, y empieza a actuar de esa manera. Y le estamos dando la ventaja, hermanos, dejando que Él tome el control. Esto es como estar usted en una pelea de boxeo y usted quedarse así, que el otro le pegue. Va a llegar el momento en que usted cae. ¿Por qué? Porque usted le dejó tomar ventaja, porque usted no se defendió, porque usted no levantó las manos al menos para protegerse. Y escúcheme bien, muchos de los que caen no se vuelven a levantar, porque andan con paños de agua tibia. Mira, tú tienes que pedirle perdón. No siento en mi corazón pedir perdón. Si llego a sentir en mi corazón el hacerlo, lo hago, pastor. Esto no se trata si lo sientes o no lo sientes. ¿Qué hablamos el miércoles? Esto se trata de obedecer. La pregunta del $1.000.000. Cuando a ti te lastiman, te hieren, te ofenden, te pisotean, te ultrajan, ¿qué sientes? ¿Ganas de darle un abrazo a tu adversario? No vas a sentir el perdonarlo. El justo por la fe vivirá. No dice el justo por los sentimientos, no, por la fe. ¿Qué es lo que me dice el Señor? Perdona. No dejes que Satanás tome ventaja. Que no tome ventaja y no ignorar. No ignores. ¿Por qué ignorar?
A veces nosotros sabemos, conocemos las personas, conocemos qué me puede pasar si voy a X lugar, conocemos qué me puede pasar si hablo con Pepito. Yo sé que Pepita es chismosa o Pepito es bien chismoso. ¿Ustedes sí saben que la Biblia condena el chisme? ¿Y el chisme es motivo de disciplina en la iglesia? Y aún sabiéndolo, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y a veces nosotros nos prestamos, hermanos. Uy, sí, pero es que, uy, sí, mírela, y es bien cree, y es que se cree, y es que no. Y ahí el diablo sigan, porque mientras está esa maldita conversación, ¿de qué se está llenando el corazón? Y solamente piense, después de que usted termine de echar tertulia con el chismoso, cuando usted ve a la persona de la que rajaron, ¿qué siente usted en su corazón? Si le estaba criticando la minifalda, cuando la vea, ¿qué es lo primero que va a hacer usted? Si estaban hablando de su manera de ser, mire, hermanos, a veces ignoramos. Si usted sabe que ese hermanito es así, o esa hermanita es así, ¿qué dice Timoteo? Porque en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, blasfemos. Eso es una lista. Y al final, ¿qué dice? A estos, evítalos, hermanos. Evítalos, no ignores. Hay personas que causan división, hay personas que causan tantas cosas. Y después estamos dolidos. Porque muchas personas, escúchenme bien, que no son espirituales, se dejan gobernar por el diablo para dañar. Ahora, hay algo aquí bien interesante. Aquí empieza lo difícil. Hay una frase: atar y desatar. ¿Cuántos la han utilizado? ¿Cierto que? Ahora, la pregunta es si la hemos utilizado correcta o incorrectamente. Mari hizo así, como que sí, pero no. O si, pastor, si usted dice y yo la he utilizado bien, levanto la mano, pero si no, tierra trágame. Vamos a ir a Mateo 12:29. Mateo capítulo 12, versículo 29. Y estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y literalmente aquí nombra demonios, nombra a Satanás. Y vamos a tener en cuenta una de las primeras palabras de someternos a Dios. ¿Qué dice el 29 ahí de Mateo 12? Dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás, ¿cierto? Y saquear sus bienes si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Pastor, si ve que si podemos atarlo. Vamos a mirar el contexto. Vamos a ir un versículo más atrás. Vamos al 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo, ¿quién es yo? Jesús. Es Jesús el que está hablando ahí. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, ¿por quién echamos nosotros fuera los demonios?
porque eso es algo que también se nos comisionó. Aquí está hablando Jesús, pero nosotros sabemos que en la gran comisión, creo que es en Marcos, en donde habla y manda y dice: echen fuera demonios. Pero aquí, ¿quién está hablando? Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí entonces dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Cuál es la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás es el príncipe de este mundo. Ahora, ¿cómo hizo Cristo? Porque es el que está hablando ahí. ¿Cómo hizo Cristo para entrar en la casa del hombre fuerte? El término original es el hombre forzudo, dice el término original. Buenas noches. Es el hombre forzudo. ¿Cómo hizo Jesús para entrar en el terreno del enemigo? Él tuvo que vencerlo. Él tuvo que atarlo. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Cómo está Satanás? Satanás está vencido, hermanos. Nosotros estamos luchando contra un enemigo que ya está vencido. Pero escúchenme bien, aunque está vencido, no debemos darle lugar, dejar que tome ventaja. Debemos resistirlo. Y debemos, ¿qué más? No ignorar sus maquinaciones. Yo les he dado el ejemplo, ¿no? Es como los que han matado una gallina. Usted coge y le retuerce el cuello, pero ¿cómo queda la gallina? Viva todavía, pero ya de esa no se salva. Entonces el diablo está dando patadas de gallina muerta. No va a poder mientras tú y yo permanezcamos en Cristo. No va a poder. Pero entonces, ¿quién lo ató? ¿Quién lo sujetó? ¿Y quién entró en ese terreno de ese hombre forzudo? Fue Jesús. Cada vez que tú y yo le predicamos a alguien y ganamos un alma para Cristo, el Señor está saqueando esos bienes. ¿A quién le pertenecen las almas del mundo? A Satanás. Él vino a hurtar, matar y destruir. Si las almas que están en el mundo le pertenecieran a Cristo, no tendríamos que hacer nada, quedarnos quietos. Nosotros tenemos que ir allá a rescatarlas, a sacarlas. Por eso fue que Jesús tuvo que atar a Satanás, para que tú y yo pudiéramos hacer ese trabajo. Ya está vencido, hermanos. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que las personas del mundo no lo saben. Tú y yo lo sabemos. Ahora, Jesús ató al hombre fuerte. Y tú y yo debemos entender que Él ya está vencido. Y conforme a esa victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, hacia el mal, hacia la muerte, hacia la enfermedad, tú y yo debemos meternos debajo del árbol que más sombra dé. ¿Que es quién? Jesús, que fue quien ató y venció a Satanás. O sea, tú y yo debemos vivir conforme a esa victoria, dándole el valor a esa victoria, porque dice: entonces podrá saquear su casa. Y ahí es donde tú y yo nos sometemos a Dios. Cuando tú y yo estamos sometidos a Dios, ¿Satanás te puede hacer algo? ¿Puede actuar Satanás en contra tuya? Si tú tienes una vida rendida delante de Dios, sometido, claro que no te puede hacer nada, pero no ignores sus maquinaciones. O sea, Él lo va a intentar. Él anda como un león rugiente.
no podemos darle espacio. Él va a buscar cómo infiltrarse, cómo meterse en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares. ¿De quién depende? Ahora, no se trata de que cada vez que elevemos una oración, atarlo. Seamos lógicos. Usemos el sentido común. Si hoy oramos y yo digo, ato y encadeno y le echo 3 nudos y todo lo que dice, que en algún momento lo hicimos, y mañana vuelvo y oro de la misma manera, ¿qué quiere decir? Que se soltó. Se le soltó a Cristo y se nos soltó a nosotros. Y no lo atamos bien, porque si usted mira otras iglesias, ¿qué están haciendo? Hermanos, entendamos que ya está vencido. La manera de reconocer es someternos a Dios. Someternos a Dios. Dios se va a encargar de él. Dios se va a encargar. Ahora, cuando tú y yo tenemos discernimiento y entendemos cuando Él venga, entendemos cuando Él quiera atacar. Ahora tú debes de tener tanto discernimiento de poder decir, todo es culpa mía. Yo le abrí la puerta por no perdonar a mi hermano, a mi primo, a mi esposo, a mi esposa. Me está pasando porque no quise someterme a Dios, no lo quise resistir. Y por eso le di entrada a mi vida o a mi familia. Ahora Él está haciendo, ahí sí, usted se encargó de desatarlo para que Él hiciera y deshiciera en su vida. ¿Cómo se ata? En obediencia, sometiéndonos al Señor. Mire, yo les he puesto un ejemplo. Ustedes saben, y yo siempre digo que doy ejemplos como un poco, pero así como a niños. Si allí en la esquina hay 5 muchachos que cada vez que mi hijo sale le quitan lo de las 11, lo molestan, le pegan y le hacen la vida imposible. Así era el diablo cuando usted y yo estábamos en el mundo, ¿cierto? Él nos tenía, hacía con nosotros lo que quería. Nos quitaba la plata por medio de la cerveza. Todo, no teníamos esa vida plena. Y esos muchachos allá, y siempre va y le pegan, le quitan las 11, lo molestan, lo insultan, lo de todo. Pero un día Santiago reconoce al Padre. Oiga, ¿será que Dios me puede ayudar? ¿O mi papá? Yo como que le cuento. Y mi papá más bien es grandecito. Y él me dice que tuvo calle. Papá, mire que pasa esto. Son 5. Y andan con cuchillos y todo. Yo los he visto. Y cada vez me sacan corriendo. ¿Ustedes qué creen que hago yo? Ven, oramos, hijo. Si somos espirituales. Pero como en ese momento no se trata de ser espirituales, ¿cierto? Jesús dijo, vamos a cortar el problema con el diablo de raíz. Vamos a buscarle una solución. Entonces, le estoy dando un ejemplo, ¿no? Y cojo yo esos 5 y los pongo a mis pies, vencidos, y mi hijo dándose cuenta, ese es mi papá, venció. Y yo les voy a advertir, yo vuelvo a saber que ustedes se meten con mi hijo y vengo y, como decimos, le va peor, ¿no? Ahora, ¿cómo creen ustedes que vuelve a pasar mi hijo por ahí? ¿Y cuáles son las ganas de esos 5 muchachos cuando ven a mi hijo? De írsele encima. Así está el diablo, como un león rugiente, ahí está. Y es que si el papá de este chino, así está el diablo, hermanos.
si no tuvieran la cobertura de Dios, si no creyeran en el Hijo de Dios, si no valoraran su sacrificio, yo haría con ustedes lo que a mí se me da la gana. Es más, mi hijo puede pasar y decirles, ya saben, ¿no? Ojalá se metan conmigo y traigo plata. ¿Me la quieren quitar? Chao, muchachos. ¿Por qué? Porque mi hijo ya sabe que hay uno que los venció. Tú y yo debemos tener claro que Cristo venció nuestro enemigo, hermanos. Eso no es un chiste, ni es un juego, ni es un cuento, ni podemos dudar. Tenemos que vivir con la libertad que Cristo nos hizo libres. Pero hay gente que va a hacer el desayuno, se le quema un huevo, ¿y qué dicen? Llaman al pastor. Pastor, se me metió el diablo a la casa, porque se le, hermana, ¿y si aprende a cocinar? Mínimo estaba en WhatsApp. Y por cosas como esas, el diablo. No, hermano, no todo es el diablo. Pero tú y yo debemos tener las promesas de Dios muy claras. ¿Qué dice la Biblia? Las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia, porque su iglesia está edificada sobre la roca. Y a veces cogemos ese versículo y decimos, no creo eso. Yo lo creo 100%. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Estamos edificados sobre la roca. Yo creo que la puerta del Hades no prevalece sobre nosotros, hermanos. No prevalece. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Otro ejemplo. Entonces, ¿aquí qué es atar y desatar? Someternos a Dios. Ya Cristo lo ató. Cada vez que nosotros ganamos un alma, estamos entrando a la casa del hombre fuerte, a tomar sus bienes para entregárselos al Señor. Las almas, miren, así como a Cristo le importan las almas, al diablo también. Al diablo no le importa su plata, su carro, su trabajo. A él no le importa. ¿Para qué quiere el diablo su carro, su casa? ¿Para qué? Si él, al contrario, todo el que haga un pacto con el diablo, él está dispuesto a... ¿Qué más quiere? A él le importa las almas también. Las almas es lo que a él le importa. Mateo 18:18. Este es otro ejemplo que dice, el contexto es cómo se debe perdonar al hermano. ¿Cómo perdonar al hermano? Y dice, de cierto os digo, 18:18, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero escúcheme bien, aquí no encontramos ni al diablo, ni a Satanás, ni en nada de eso. La palabra todo siempre ha estado limitada. Siempre tiene limitaciones. Todo lo que pidiéremos en oración creyendo, ¿qué dice? Lo recibiremos. O sea que el todo puede, Señor, elimina a mi vecino. El todo siempre está limitado. Siempre ha tenido sus límites, porque si no nos desbocamos. Imagínese llorando, Señor, que los que no vengan a la vigilia. No siempre todo es todo. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y mire, y salimos de la duda de una vez. Otra vez os digo, 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto lo decimos los pastores cuando hay así poquitos.
Habemos dos congregados en su nombre. Ahí está el Señor. Entonces, cuando usted está solo en su cuarto, ¿no está? Ahí está. Donde hay uno, donde hay dos, donde hay tres, donde hay cuatro, donde hay cinco. Ahora, ¿de qué nos está hablando? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Porque cuando la persona no perdona, cuando la persona está cautiva en el odio, en la tristeza, ¿cómo está? Atado. Ahora, ¿atado por quién? De pronto es por mí, que yo fui el que lo ofendí. Entonces nos vamos a sentar los dos y le voy a decir: venga, hermano, hermana, porque esto es para la iglesia, perdóneme, reconozco que fallé, reconozco que me equivoqué con usted. ¿Qué está sucediendo ahí? Nos estamos poniendo de acuerdo. Y cuando yo te pido perdón, escúchame bien, yo te estoy desatando de eso, te estoy dejando libre de eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si tú y yo no perdonamos, nuestro Padre que está en el cielo no nos perdona. Debemos mirar la falta de perdón como algo grave. Muchos no lo quieren. Pero eso no es necesario, pero es que yo no he sentido el perdonar. Entonces Dios no te ha perdonado, porque sigues ahí atado, odiando, con resentimiento, con amargura. Y en ese momento que nos sentamos los dos, nos ponemos de acuerdo, estamos siendo libres. Por eso dice: porque donde quiera que están dos o tres congregados en mi nombre. Esto de en mi nombre también lo hemos enseñado. Antes de terminar la oración, las oraciones que decimos: en el nombre de Jesús. Cuando vamos a echar un demonio, lo echamos en el nombre de Jesús. Cuando no hay alimento en la casa, lo pedimos en el nombre de Jesús. Cuando cualquier cosa, ponemos esta frase. Ahora, ¿cómo sujetamos esta frase que dice en mi nombre cuando dos o tres se ponen de acuerdo? Si no está diciendo que la digamos, sino que nos reunamos en su nombre. Y aquí es donde yo les he explicado que la frase en el nombre de Jesús o en mi nombre no se trata solamente de pronunciarla, sino que su vida esté acorde al nombre de Jesús. O sea, si tú y yo nos sentamos a pedirnos perdón, estamos en su nombre. Aquí estamos en su nombre. Yo espero que aquí nadie odie a nadie, porque si no estaríamos en contra de lo que se está enseñando. Por eso, hermanos, necesitamos vivir, caminar, pensar, reunirnos en su nombre. ¿Usted cree que cuando se reúnen en la cantina se reúnen en el nombre de quién? O sea, ¿sí ven la diferencia? Y los de la cantina también dicen Dios lo bendiga, y también saben decir amén. Es más, saben canciones de las que nosotros cantamos aquí, pero lo hacen en el nombre de Jesús. Hermanos, es más la condición de vida que solamente palabras. Todo lo hemos sujetado a palabras, mientras que la condición de vida no la estamos mirando. ¿Cómo está nuestro corazón? Ahora la pregunta es si tú y yo ya estamos desatados, ya pedimos perdón, ya estamos libres, y ahora sí podemos reunirnos en su nombre. Y ahora aquí está lo de los demonios. Marcos 16, 17. Marcos capítulo 16, y es echar fuera los demonios. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre
En mi nombre echarán fuera demonios. Miren cómo la Biblia se sustenta así sola, de lo que les estoy diciendo del nombre de Jesús. ¿A quiénes van a seguir esas señales? A los que creen. Creer es estar bajo el nombre de Jesús. A los que creen. Entonces, el que cree en realidad, no solamente porque diga en el nombre de Jesús, sino porque lo esté viviendo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Echar qué? Fuera demonios. Esa condición de echar fuera demonios, esa situación, ese mandamiento, que a veces hemos colocado demonios en un afiche, a veces hemos colocado demonios en un dibujo. Mire, ahí está el demonio, pero si es un dibujo. ¿Usted cree que un demonio se mete a habitar en un dibujo? ¿O ellos toman ese el control de las personas para actuar, para llevar a cabo sus cosas? Cuando el Señor mandó los 70, que los envió de 2 en 2, no los envió a buscar pinturas ni nada de eso, ni a ver en qué cosa material estaban. Ellos le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué? En tu nombre. La respuesta: en el nombre de Jesús. Les voy a dar otro sustento, que no se trata solamente decir el nombre de Jesús. Ustedes se acuerdan cuando Pablo en el libro de los Hechos dice que había uno por ahí que estaba no sé cómo endemoniado, y creo que fueron los hijos de Exebas, de un tal Exebas, que dice que se pusieron a reprender ese demonio, y ellos dijeron: en el nombre del Jesús que predica Pablo. Y dice que esos se le fueron encima y lo sacaron en pelotos. ¿Por qué? ¿Por qué si dijeron en el nombre de Jesús el que predica Pablo? ¿Cómo estaba la vida de ellos? No es solo la frase. Ahí dice que lo sacaron medio desnudos. Más tarde me escriben y les envío el texto bíblico para que lo leamos. Si se tratara solamente de decir en el nombre de Jesús, estamos perdiendo el tiempo aquí. Se trata de tu condición y mi condición de vida. Poder echar fuera los demonios, hermanos. Mire, y a veces no se necesita que tú y yo nos pongamos a reprender ni nada de eso, sino con nuestra simple obediencia. Dicen los demonios, yo a veces trato como de personificarlos para poder dar un ejemplo. Imagínese usted al demonio diciendo: no, con este no se pudo. Este man, algo malo y se pone a orar. Algo bueno y le da gracias a Dios. Por medio del vecino intenté ofrecerle un negocio y no lo aceptó porque era un negocio chueco. Le he puesto pereza para que no se levante a orar y tampoco. Con este no se puede. Vámonos de aquí. Este es un verdadero hijo de Dios. ¿Usted se imagina los demonios en esa situación? Porque ven que tú y yo resistimos al diablo. Porque ven que tú y yo no le damos ventaja. Porque ven que tú y yo no le damos lugar. Porque ven que tú y yo no ignoramos sus maquinaciones. Que peleamos la buena batalla constantemente. ¿De qué se trata entonces? Simple y llana obediencia. A veces nos hemos explayado, extendido a querer añadirle algo más a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, como si no hubiera dejado todo completo en la cruz. Sí, yo sé que venció, pero
Sí, yo sé que Él venció al Satanás, pero ahí no va ningún pero. La obra de Cristo fue completa en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer para no darle lugar? Someternos pues a Dios. ¿Usted quiere sacar al diablo de su vida? Sométase a Dios. Es más, usted no lo va a sacar. ¿Qué dice la Biblia? Que Él huirá. ¿Ustedes se imaginan al diablo huyendo? ¿Quién se lo imagina? Ahora no es por ti, es por el que habita en nosotros. Es por aquel en el cual tú y yo creemos. Porque nosotros entregamos nuestra vida, así como les contaba con mi hijo. A ellos les toca quedarse quietos, a esos que metían en problema a mis hijos. A Satanás le toca quedarse quieto, contigo y conmigo. Ahora, está la otra cara de la moneda, ¿no? Recordemos a Job y recordemos a Pedro. Jesús le dice a Pedro: Pedrito, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y de pronto decimos: sí, Señor, yo sé que tú no te lo permitiste. ¿Y qué le dijo él? Y ya le dije que sí. Ya, Pedro, te va a zarandear. Pero entonces Jesús le dijo: pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. La pregunta es: ¿lo zarandeó? Claro que lo zarandeó, porque Jesús se lo permitió. ¿Por qué lo zarandeó? Porque Jesús se lo permitió. Pedro necesitaba ser formado. Recordemos el temperamento de Pedro. No fue Jesús por malo, era porque Pedro lo necesitaba. Algunos teólogos deducen que Dios utiliza aún a Satanás para bendecirnos. Utiliza a Satanás aún para que nosotros seamos cambiados y transformados. Y de pronto el diablo piensa que nos está haciendo mal, pero no, es Jesús utilizándolo para nuestro bienestar. Hermanos, debemos entender en nuestro corazón: ¿qué hay aquí que nos impida obedecerle a Jesús? Porque muchas veces cuando hay odio, cuando hay resentimiento, cuando hay tristeza, eso impide. La Biblia dice que en el enojo no obra la palabra de Dios. Cuando usted se enoja, ¿qué va? Otra vez con su mismo cuento de la Biblia y de la Biblia. No obra. Cuando usted está enojado, muchas veces le han ido a pedir perdón y usted lo que busca es saber cómo agranda el problema. No obra, hermanos. Entonces tú y yo debemos sanar nuestro corazón, sanarlo, ser libres y no darle lugar al diablo. Cada vez que él intente, hermanos, salir con algo, ir en oración: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer según tu palabra para no darle lugar al diablo? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Si tu palabra dice someternos, ¿cómo? Pero habla de resistir, Señor. ¿Cómo lo resisto en este momento? ¿Cómo tengo que resistir? De pronto el Señor te dice: pide perdón, ve y dale un abrazo, ve y estréchale, pídele disculpas. Y no estás, mire, hermanos, para entrar al cielo usted tuvo que pedirle perdón a Dios de tus pecados. ¿Ustedes entienden lo importante que es el perdón? Si da entrada al cielo, sana, restaura una relación. El perdón restaura un matrimonio. Pero entonces, ¿por qué no lo queremos hacer? ¿Por qué es algo que cuesta tanto y aún trae salud? Que tengas salud así como tu alma prospera.
Y ese de cómo tu alma prospera es dejar que la palabra de Dios obre en nosotros. O sea, conforme yo la obedezca. Y un ejemplo, hay personas que pueden estar enfermas porque odian a alguien y se enferman por eso y les da migraña y les da de todo. Ahora, ¿cómo va a tener salud? Dice, si tu alma, conforme a tu alma prospere, y el Señor dice en su palabra que sanes tu corazón, que le pidas perdón. En el momento que tú ya dejes esa rencilla, ese rencor con esa persona, estás dejando que tu alma prospere y vas a dejar de tener migraña. Tan sencillo como eso. Pero tienes que dejar que tu alma prospere. El resultado del alma prosperada es la obediencia. ¿Cómo sé yo que está prosperando tu alma? Por medio de la obediencia. La obediencia es la clave, hermanos, para una sanidad espiritual. Colóquese sobre sus pies, por favor. Necesitamos orar bastante, hermanos, para ser libres de todo eso. Porque aquí yo casi así que me estoy desviando en la vigilia de todo el tema del Espíritu Santo que llevábamos. Por algo, hermanos, Señor colocó el sentir en mi corazón. Y es lo que nosotros debemos pensar. Miren, al obedecer y no darle lugar, ni espacio, ni ventaja, al resistirlo, Él va a huir, hermanos.